Ahora, después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a tener entonces el mensaje de la palabra de Dios. Continuamos estudiando el libro de los Hechos, en lo que hemos denominado la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y ahora en esta segunda etapa estamos estudiando la expansión de la iglesia. La primera etapa, capítulos 1 al 6, estudiamos ¿qué? Los fundamentos de la iglesia, el inicio de la iglesia. Pero ahora hemos avanzado y estamos viendo cómo el Señor se ha movido y ha permitido y va a permitir que la iglesia se expanda. Hoy quiero introducirlos con esta historia. Permítanme, se las voy a leer textualmente. George Stinney Jr. nació el 21 de octubre de 1929 y murió el 16 de junio de 1944. Fue a la edad de 14 años el joven en Estados Unidos más joven en ser ejecutado en el siglo XX y el último menor de 16 años en morir por la misma forma. Stinney fue condenado por el asesinato de dos niñas de 11 y 8 años en un estado de Carolina del Sur, el 24 de marzo de 1944. Stinney fue arrestado al día siguiente bajo cargos de asesinato en primer grado. El juicio tuvo lugar el 24 de abril en el Tribunal del Condado de Clarendon. Una vez seleccionado el jurado, comenzó el juicio y después de 5 horas de deliberación, el jurado dio el veredicto de culpable. Bajo las leyes de Carolina del Sur en ese momento, toda persona sobre la edad de 14 años era tratado como un adulto. Este joven fue sentenciado a muerte a la silla eléctrica. La ejecución fue llevada a cabo en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur, en Columbia, la mañana del 16 de junio de 1944, menos de 3 meses después del crimen. Ustedes dirán por qué les cuento yo esta historia. Lo interesante de esta historia, además que se convirtió en una película, es que este joven, el 17 de diciembre de 2014, 70 años después de que sucedieron los hechos, fue declarado inocente. El juez que absolvió a este joven, ya estando muerto, pudo tener evidencias claras de que fue inculpado, de que se presentaron testigos falsos y que todo fue una trama. Sencillamente el culpable no fue encontrado y para poder la justicia quedar bien, para poder los oficiales de policía y los investigadores quedar bien, sencillamente se hizo toda una trama y se culpó a este joven que desafortunadamente, después de todos estos años, fue declarado inocente. Así que esto nos lleva a pensar en lo que estamos viendo. Como ustedes recuerdan, en estos mensajes hemos estado hablando de Esteban, uno de esos 7 varones llenos del Espíritu Santo, que fue encargado para trabajar en las mesas. Pero hemos visto a través de la lectura que Esteban no solo servía en las mesas, sino que era un predicador, que tenía potencia, que era lleno de poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio de salvación. Y por eso fue enjuiciado. Vimos el mensaje pasado que Esteban siguió desarrollando su defensa. Los hombres que estaban allí no podían resistir en ninguno de sus debates a Esteban. Y Esteban, frente al concilio, dio uno de los discursos magistrales que podemos encontrar en la Biblia. Esteban entonces tuvo por propósito final mostrar a sus acusadores. Él quiso desenmascararlos. Todo este concilio, todos estos líderes que se habían puesto de acuerdo a través de testigos falsos para acusarlos de blasfemia contra Moisés, contra la ley, contra Dios y contra el Santo Templo, quería desenmascararlos y poder evidenciar que ellos eran los verdaderos blasfemadores contra lo que a él le estaban acusando. Entonces, hoy veremos las conclusiones de Esteban por medio de las acusaciones que él hizo directamente a cada uno de estos líderes. Así que vamos a ver también las reacciones, no solo de los acusadores, sino también del propio Esteban. Hoy he querido colocarle a la prédica de hoy un nombre un poco dramático: desenmascarando a los verdaderos culpables. Vamos a hacer una oración corta para que nos pueda acompañar el Espíritu Santo en medio de este mensaje.
Padre, alabamos tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de este mensaje para descubrir una nueva verdad, Señor, que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Señor, ayúdanos a estar atentos, Padre, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que sea tu Santo Espíritu revelándonos lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Trayendo un poco el tema del mensaje pasado, Esteban ha terminado su defensa hablando del templo y trae a referencia las palabras del profeta Isaías. Vamos a ir entonces al capítulo 7 de Hechos y vamos a leer del versículo 48 al 50. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Bueno, Esteban estaba afirmando que ahora el templo no era lo más importante. Básicamente lo que dice Esteban es, ustedes quieren confinar a Dios en el templo, pero Dios no se puede confinar. El templo era una muestra de la esencia de Dios presente en la tierra para este pueblo escogido, para que este pueblo predicara a las demás naciones. En Primera de Reyes 8, 27 y 28, si me acompañan a buscarlo, Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 27 y 28, Salomón está dedicando el templo que él ha construido. Y él dice lo siguiente en su oración: pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti hoy. Salomón, el constructor del propio templo, expresó que Dios no podía ser confinado en ningún espacio, en ningún edificio. Entonces, Esteban termina ahí su defensa básicamente, concluyendo que él no podía blasfemar contra Dios, no había blasfemado contra Moisés en la ley y por supuesto no había blasfemado contra el templo. E inmediatamente, entonces, de manera clara, Esteban pasa a hacer las acusaciones a aquellos que lo habían acusado de blasfemar, pero que habían conseguido testigos falsos, los habían sobornado. Entonces, vamos a dividir el mensaje de hoy en dos partes: las acusaciones y las reacciones. Vamos a iniciar con las acusaciones y vamos a estar leyendo entonces en Hechos capítulo 7 de los versículos 51 al 53. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Entonces vamos a ver poco a poco cuáles fueron las acusaciones de Esteban contra estos hombres, contra estos lores. Lo primero que le dijo: duros de cerviz. Este término pues ya era conocido por ellos. ¿Por qué? Porque siempre que fueron rebeldes a Dios, Dios les dijo así: ustedes son un pueblo duro de cerviz. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 10. Hoy vamos a estar leyendo varios versículos. Éxodo 32, versículos 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro de cerviz. Ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma.
y de ti yo haré una nación grande. Dios ya había utilizado esta palabra y Esteban, al igual que les recordó toda la historia, Esteban hizo un recorrido de toda la historia de Israel, nuevamente les trae esta palabra que salió de la boca del propio Dios para decirles, ustedes son un pueblo duro. La palabra cerviz se relaciona con esta parte aquí de la nuca y estaba unido, asociado al yugo que se le colocaba a una pareja de animales. Si costaba colocar el yugo, entonces lo que decían los labradores que era, este animal es ¿qué? Duro de cerviz, porque cuesta colocarle ese yugo. Entonces, básicamente Esteban lo que está diciendo, ustedes siempre han sido unos cabeciduros que no entienden. Los asoció con hacer siempre lo que ellos querían y no hacer la voluntad de Dios. Ellos no acataron ni las instrucciones ni los mandamientos de Dios, sino que hicieron su propia voluntad. Lo segundo que les dice Esteban es incircuncisos de corazón. Esto pues lógicamente es una sátira a la incircuncisión física, porque ellos se sentían muy orgullosos de esta señal en la carne. Pero vamos a ir a Deuteronomio 36. Como les dije, vamos a estar buscando varios versículos. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que améis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y lo que le está diciendo Dios aquí al pueblo es que va a circuncidar el corazón para que ellos puedan vivir. Pero la acusación de Esteban, ¿cuál es? Incircuncisos de corazón. Básicamente ellos estaban rechazando la vida. Ellos rechazaron la vida cuando mataron al justo, cuando mataron al Salvador, cuando mataron a Jesucristo. Ellos en realidad, lo que les estaba diciendo Esteban es, ustedes no aman a Dios, ustedes son solo apariencias. El apóstol Pablo explicó esto mucho mejor en su carta a los Romanos, aquí un poco más adelantito de Hechos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo también está aclarando allí absolutamente lo mismo. La señal en la carne, la circuncisión en la carne no sirve para absolutamente nada. Y esto es lo que les está diciendo Esteban. Lo que importa es la circuncisión del corazón. Aquello que ha quitado Dios, aquello que no tiene uso, aquello que no sirve, aquella señal que se hace en el corazón para que podamos amarle completamente, para que podamos rendir nuestra voluntad, para que Él pueda trabajar con nosotros, para que Él pueda moldearnos. Eso era lo que estaba diciendo Esteban a través de estas acusaciones. La siguiente acusación que les hace Esteban es la siguiente y es igual de grave. Resistir siempre al Espíritu Santo. Y Esteban hace un énfasis allí. Siempre, ¿qué quiere decir? Constantemente, en todo lo que veían de Dios, en todo el mover de Dios que hacían estos hombres, siempre resistían al mover del Espíritu Santo. Esteban está haciendo referencia a la rebeldía que ha caracterizado este pueblo desde que fue escogido por Dios. A lo largo, desde el Éxodo, la llegada a la tierra prometida y después toda su historia en los cautiverios, siempre fue un pueblo rebelde. Dios siempre trabajó con ellos, Dios siempre les dio provisión, Dios les envió profetas, pero siempre se caracterizaron por ser un pueblo rebelde. Aquí básicamente de lo que está hablando Esteban fue de lo mismo que habló el Señor Jesús cuando habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ir allí a Mateo capítulo 12, versículos del 28 al 32. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 28 al 32.
Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. El Señor Jesús expresó estas palabras hacia estos fariseos, hacia estos líderes religiosos, porque ellos que se oponían, eran contradictores al ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Bueno, el Señor lo dijo, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios. El mover del Espíritu Santo en la salvación, y eso era lo que ellos estaban haciendo. Y Esteban hace relación precisamente a esto. Ustedes siempre resisten la obra del Espíritu Santo. Ellos negaban la obra de Jesús en la cruz y por ende todo el ministerio del Espíritu Santo para salvación del pueblo. Estas acusaciones eran supremamente graves y por supuesto cada vez que Esteban iba hablando más, cada vez más se iban enojando. La próxima acusación que hace Esteban contra ellos es de asesinar a los profetas y al justo. Seguimos en Hechos capítulo 7 y leamos el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ustedes han sido entregadores y matadores. Esteban les dice, ustedes se sienten muy orgullosos de sus antepasados. Sacan en alta estima cuando se refieren a los patriarcas y a toda esa descendencia que tenían ellos. Pero lo que le está diciendo, ustedes son igual que ellos. Esos hombres de allá, sus antepasados, también asesinaron a los mensajeros de Dios cuando Dios quiso hablar a través de ellos. Cuando Dios envió mi mensaje diciéndole al pueblo que se corrigiera de esa idolatría, de su pecaminosidad, igual que hicieron con ellos, los asesinaron. Lo mismo que hicieron con Jesús y lo mismo que harían con Esteban. Vamos a ir nuevamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 23, y vamos a leer del versículo 29 hasta el 36. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pues no pudo ser más claro el Señor Jesús contra estos líderes religiosos. ¿Qué les dijo? Ustedes mismos dan testimonio, ustedes por su boca han dicho que sus padres mataron los profetas y ustedes son exactamente iguales. Ellos se convirtieron también ¿qué? En asesinos. El Señor Jesús en su sabiduría les dijo, después de mí van a venir muchos en mi nombre, profetas, apóstoles, hombres sabios que van a predicar del reino de Dios. Y también ¿qué van a hacer? Los van a golpear y los van a asesinar. Y esto era lo que estaba por suceder con este hombre de Dios, con este hombre lleno del Espíritu Santo llamado Esteban. También, ¿de qué los acusó Esteban? De incumplir la ley, regresando a Hechos 7, versículo 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles
y no la guardasteis. Esteban les dice, ustedes se sienten muy orgullosos de haber recibido la ley de manos de los propios ángeles, pero que no la han cumplido y no la siguen cumpliendo. Al igual que sus antepasados que no la cumplieron, ustedes no la cumplen. Vamos a regresar nuevamente. Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículos 5 al 9. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El mismo Señor Jesús les dio estas palabras y les colocó un ejemplo. El mandamiento decía, honra a padre y madre, pero ellos decían, toma tu ofrenda para que vayas al templo, porque era de mayor interés para ellos, porque de allí se usufructuaban, tenían ganancias, y así invalidaban el mandamiento. ¿Qué les dijo el Señor? Hipócritas, pues en vano me honran. No enseñan la palabra de Dios, sino que enseñan doctrinas que ustedes mismos se han inventado. Y pues esto no es una verdad que sea ajena al día de hoy. Muchos se han inventado doctrinas y dejan de honrar la palabra de Dios para honrar su propia religiosidad. La ley señalaba perfectamente a Cristo. Ellos lo habían visto en acción, ellos vieron sus milagros. Nunca pudieron decir que los milagros de Jesús no vinieran de parte de Dios. En Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 39 y 46 podemos ver esa muestra. El mismo Señor Jesús dijo en el 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el versículo 46, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. El mismo Señor Jesús les dijo, la ley apunta a mí. Busquen en las Escrituras lo que han escrito los diferentes profetas y ellos apuntan ¿a quién? Al Cristo, al Mesías, y ese soy yo. Yo lo he demostrado con mis hechos. Y si ustedes le creyeran a Moisés, deberían también creerme a mí, porque él escribió de mí. Así que Esteban ha dado todos estos argumentos y todas esas acusaciones que estos hombres tenían contra Esteban, ahora él las ha revertido. Y con toda la sabiduría, con todo el valor y lleno del Espíritu Santo, entonces les ha colocado la evidencia delante de ellos. Estos hombres no tenían excusa. Si hubiera estado allí un jurado, inmediatamente los hubiera declarado culpables. Esteban fue directo y completamente contundente con sus acusaciones. Él, a diferencia de ellos, no necesitó testigos falsos. Él, con la propia historia del pueblo, con sus propias acciones, demostró que ellos eran los verdaderos blasfemadores. Ellos deberían haber sido declarados culpables. Lo que nos lleva entonces al segundo punto. Vamos a ver entonces las reacciones después de las acusaciones de Esteban. Vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 7, y vamos a leer de los versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor,
no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Allí, al final, ¿qué sucedió con Esteban? Dice que este mártir, el primer mártir cristiano, fue muerto, fue asesinado, fue lapidado. Y como toda muerte de todo hijo de Dios en las Escrituras se refiere al dormir. Entonces vamos a ver primero las reacciones de estos hombres acusadores. Lo primero que dice es que se enfurecían en sus corazones. Y allí hay una palabra interesante que se llama diaprio, que quiere decir cortar en dos tajantemente. ¿Por qué? A un lado estaba su fachada y al otro lado estaba ¿qué? Su hipocresía completamente. Por eso ellos dicen que se enfurecían en sus corazones. Ya no podían resistir lo que estaba hablando Esteban, porque su conciencia y toda la verdad los estaba acusando. Ellos no tenían argumentos para defenderse. Después de que se enfurecían en sus corazones, dice también que crujían sus dientes contra él. Este crujir de dientes pues es algo muy interesante. En realidad no hay una definición exacta en la Escritura para esto, pero por el contexto de algunos pasajes podemos entender de qué se trata. Vamos a ir al Salmo 35 y vamos a leer los versículos 15 y 16. Salmo 35, versículos 15 y 16. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanos, crujieron contra mí sus dientes. Pareciera que esta reacción de crujir los dientes iba acompañado como cuando se frotan las manos por haber hecho la maldad. Todo nos salió muy bien, todo lo planeado. Estos hombres, como en este Salmo de David, planeaban asesinar a David. Dice que todos ellos se pusieron de acuerdo para ir en contra de David. ¿Y qué dice? Que crujían sus dientes. Pues es lo mismo que está diciendo aquí Lucas, el narrador de esta historia, de este pasaje. Dice que ellos crujían los dientes contra él. Quiere decir que su odio los hizo que estuvieran todos juntos. ¿Para que qué? Para que pudieran asesinarle. Pero también es interesante que el mismo Señor Jesús, y yo creo que ustedes lo han leído en los evangelios, dice que cuando las personas van al infierno, allí ¿qué será? El lloro y el crujir de dientes. ¿Ahora en cuál sentido? En el sentido de sufrir. Y esto es lo que deben estar experimentando estos hombres malvados, que conociendo el ministerio de Jesús, conociendo la tarea que estaba haciendo la iglesia, conociendo que Esteban era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, hombre de testimonio, se pusieron de acuerdo para levantar testigos falsos. Por medio del soborno lo llevaron a un juicio que no era legal, para terminar asesinándolo. Primero crujieron los dientes para estar de acuerdo, pero ahora están crujiendo los dientes porque deben estar allí en el Hades, esperando su acceso al infierno cuando el Señor Jesús así lo disponga. Dice también que dieron grandes voces. Ellos querían silenciar a Esteban con sus gritos. Eso sucede muy común en las discusiones. Si usted ve las discusiones o ha participado en una discusión, cuando usted se exalta, cuando ya no tiene argumentos más que rebatir, lo último que le queda que es gritar para silenciar a la otra persona. De allí es que viene la ira, gritar para ensordecer a los demás, para establecer una autoridad que no le es dada. Los gritos nunca son autoridad. Entonces ellos, ¿qué decían? Dieron grandes voces, querían silenciar a Esteban por lo que estaba diciendo. El Señor Jesús lo dijo de esta manera. Mateo 23, 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 16. Dice el Señor Jesús a estos fariseos y líderes: ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor,
el oro o el templo que santifica al oro. Estos hombres, dice el Señor Jesús, no entendían nada. Ellos estaban envueltos en medio de su religiosidad, de sus propios rituales, de sus propios ceremoniales. Y era lo que estaban aquí. Ellos sintieron amenazada toda su estructura religiosa. No entendían que el Señor Jesús era el Mesías que estaba establecido en la palabra, esa misma palabra por la cual ellos se sentían orgullosos, pero que no la conocían, no habían entendido espiritualmente el sentido de la ley. Ellos querían seguir dándose importancia a través de todos los ceremoniales religiosos que había establecido la ley mosaica. Estaban perdidos en su propia oscuridad. Lo otro con lo que reaccionaron, dice allí, que taparon sus oídos. ¿Qué quería decir esto? Que no querían escuchar absolutamente nada más. Ya todos los argumentos estuvieron dados. Ya con lo que habían escuchado de Esteban, su defensa magistral, todo el recorrido que había hecho a lo largo de la historia de Israel, ya no querían escuchar más. Ellos estaban plenamente acusados. Ellos sabían que eran completamente culpables. Estos hombres son como aquellos que están allí en Apocalipsis 16, del 8 al 11. Vamos a ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis, y vamos a ver las características de estos hombres. Apocalipsis 16, del 8 al 11. Aquí el contexto es las copas de la ira. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué está diciendo allí? Estos hombres experimentaron los prodigios de Dios para castigarlos. Y la reacción de ellos, ¿cuál fue? Blasfemar contra Dios y no arrepentirse. Era exactamente iguales a estos hombres que acusaron a Esteban. Prefirieron seguir blasfemando contra Dios, no creer en la obra de Jesús, no creer en la obra del Espíritu Santo, no creer a estos hombres, a estos apóstoles, a estos discípulos de Jesús que estaban predicando el mensaje de salvación, que estaba conforme a la palabra que Dios había establecido. Estos hombres son como estos que están aquí en Apocalipsis. Ven la obra de Dios, pero su momento va a llegar. Dios los va a castigar y ellos van a seguir blasfemando contra Dios. Ese es el tipo de hombres, son el cuadro mismo, la simbología de Satanás. Dice también que arremetieron contra él, arremetieron contra Esteban, y la traducción más literal de esto sería que lo masacraron. Esteban murió masacrado, dice que todos ellos se juntaron, y eso no era lo que establecía la ley. Recordemos que a los judíos no les era permitido asesinar, tener pena de muerte. Por eso, en el juicio para el Señor Jesucristo fue llevado delante de ¿quién? De Poncio Pilato. Y fue Poncio Pilato quien tenía la autoridad para poder enviarlo a la cruz. Sin embargo, al parecer, consultando un poco con la historia, Poncio Pilato en este momento no se encontraba en Jerusalén porque él gobernaba más desde Cesarea. Así que ellos toman la autoridad en sus manos. Y también Poncio Pilato pues nos demuestra en la narración de los evangelios que no era un hombre que derramara autoridad, más bien era un hombre débil que se dejaba manipular por estos judíos y por los hombres importantes en Jerusalén. Así que estos hombres dice que arremetieron contra él. En realidad los judíos también tenían una ley para poder asesinar a alguien. Y leyendo un poco de esta historia, lo que decía es que a cualquiera deberían sacarlo de la ciudad, pero como estaba condenado a muerte, lo que hacían era que lo arrojaban desde uno de los muros de la ciudad
para que cayera y muriera del golpe. Si no moría, entonces uno de los hombres tomaba una piedra y la soltaba sobre el pecho para que estallara su corazón. Pero aquí lo que dice fue que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Es más, utilizaron fue las prácticas que había en el Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas, no las que tenían ellos, las que habían establecido ellos. Por eso dicen que fue que masacrado, él fue apedreado completamente. Esteban murió predicando la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y vamos a ver entonces el contraste con las reacciones de Esteban. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos a regresar entonces a Hechos y vamos a ir al capítulo 6, al anterior, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Como dijimos en uno de los mensajes pasados, Esteban era un varón de una personalidad y de un carácter constante. Él siempre estaba lleno ¿de qué? De fe y del Espíritu Santo. Era un hombre estimado en la iglesia y era un hombre de gran testimonio. Por eso fue escogido. Para Esteban este no era un momento de llenura especial, sino que era una confrontación más a la cual él se estaba enfrentando. Y él sabía el riesgo al cual se estaba enfrentando. Por eso lo hizo lleno del Espíritu Santo, con valor y con poder que provenían de Dios. La otra reacción que tuvo Esteban, ¿cuál fue? Dice que puestos los ojos en el cielo. Esteban vio la gloria de Dios. Esteban fue uno de los pocos bendecidos que nos narra la Escritura que pudo ver de manera literal, de manera física, la gloria de Dios, porque eso solo lo vemos en Isaías, en Ezequiel, con Pablo y con Juan. A ellos se les permitió ver la gloria de Dios estando vivos. Dice también que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y cuando Esteban mencionó esta palabra, al Hijo del Hombre, los corazones de estos hombres se debieron enardecer, porque inmediatamente a su memoria debió llegar las palabras del mismo Señor Jesucristo, porque Él mismo ya había declarado, Jesús había dicho, yo soy el Hijo del Hombre. Vamos a ir a Mateo, capítulo 26, y vamos a leer del 62 al 66. Evangelio según San Mateo, 26 del 62 al 66. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Esto sucedió cuando Jesús fue arrestado y fue llevado delante del sumo sacerdote. Cuando fue interrogado, ¿eres tú el Hijo de Dios? El Señor Jesús dijo, tú lo has dicho y tú verás al Hijo del Hombre. Esteban ahora repite estas palabras. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Veo al Hijo del Hombre ahora que está en los cielos en su plena gloria. Jesús afirmó que Él estaría a la diestra de Dios y ahora Esteban lo estaba confirmando. Esto debió ser un golpe durísimo para el corazón perverso y maligno de estos hombres. Mientras lo apedreaban, Esteban decía lo siguiente, recibe mi espíritu. Estas fueron las mismas palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz. Lucas 23, 46. El Señor Jesús, en sus palabras de agonía, dijo lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tanto Jesús como Esteban encomendaron su espíritu. En sus últimos minutos de agonía antes de la muerte, encomendaron su espíritu a Dios. Ellos sabían que habían cumplido la obra que Dios les había dado. Y lo único que podían hacer, ¿qué era? Encomendar su espíritu en las manos de Dios. Y también dice que Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Lucas 23:34 nos narra exactamente lo mismo. Al igual que Jesús, Esteban pidió el perdón para sus propios asesinos. El Señor Jesús en la cruz dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Oh Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, con seguridad, supo todo lo que había pasado con Jesús. Esteban, con seguridad, conoció al Señor Jesús. Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que tenía en su mente la mente de Cristo. Y él, siendo aún apedreado, dice que clamó de rodillas por la salvación de estos sus propios asesinos. Aunque después de este debate Esteban fue muerto, pues él fue el gran ganador. Esteban fue quien salió victorioso. Esta historia de Esteban ha sido de ejemplo y de poder para muchos de los hijos de Dios, para misioneros, para pastores, para servidores, para aquellos que hemos creído en la obra de Jesús en la cruz. De Esteban se dice muy poco en la Biblia, pero él nos ha y nos sigue animando para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos pararnos firmes en medio de las circunstancias adversas debido a nuestra fe en Jesús. Esteban murió, pero ¿qué sucedió con él? De inmediato fue a la presencia de Jesús, de su Salvador. Sin embargo, sus asesinos, a excepción de algunos, allí aparece en escena un nuevo joven, Saulo. A excepción de Saulo y de algunos otros, la mayoría de ellos, ¿dónde deben estar? En la condenación eterna. El discurso de Esteban en su totalidad fue una defensa, pero sobre todo una acusación contra los líderes y contra todo Israel y su fracaso como el pueblo escogido de Dios, a quien se le había dado la ley, las cosas santas y la promesa del Mesías, y no lo pudieron entender. No pudieron estar atentos a lo que Dios hablaba a ellos y de recibir esta palabra, de poder esperar con fe que el Mesías llegaría, y cuando llegó no le reconocieron. Naturalmente estas acusaciones, aunque fueron ciertas, pues no les gustaron a los judíos. ¿Y qué terminaron haciendo? Asesinando a este hombre de Dios. Exactamente lo mismo que hicieron con el Señor Jesús. Entonces aquí, después de esta narración en este pasaje, nosotros podemos encontrar algunos contrastes entre Esteban y estos hombres. Vamos a verlo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las circunstancias? Y en especial las circunstancias adversas. ¿Cómo reaccionas tú cuando eres confrontado a raíz de tu fe? Pues podemos estar llenos de ira o llenos del Espíritu Santo. Puede que ante las injusticias nosotros nos llenemos de ira, pero la palabra de Dios nos enseña que eso debe quedar a un lado. Debemos de despojarnos de toda ira y ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 4:30 y 31 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Seamos llenos del Espíritu Santo y librémonos de todas esas cosas que están lejos del carácter de Jesucristo. También encontramos otro contraste. O tenemos una visión terrenal o tenemos una visión celestial. En medio de las circunstancias, Esteban puso sus ojos ¿dónde? En el cielo. Y así mismo lo debemos hacer nosotros. Colosenses 3:1 y 2 nos dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si colocamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, perdemos nuestra visión celestial, perdemos nuestra visión espiritual y perdemos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en Cristo. Así que Pablo, el apóstol Pablo, nos anima a que pongamos la mirada en las cosas celestiales en medio de cual circunstancia, sea buena o sea mala, en medio de cualquiera. Otro contraste que encontramos es la muerte contra la vida. Los judíos no tenían autoridad para condenar a nadie a muerte. Y a diferencia que con Jesús, con Esteban se tomaron esa autoridad. Cuando nosotros tomamos el juicio en nuestras manos, podemos acabar con la vida de las personas. Y cuando yo hablo de tomar el juicio en nuestras manos, no estoy hablando de matar a alguien o de condenarlo a muerte, sino que cuando juzgamos a alguien, podemos acabar con la vida de esas personas. Si nosotros, en vez de ir con el amor del Evangelio, vamos con el juicio de la condenación, entonces podemos condenar a una persona que se aleje completamente de Dios, porque nosotros somos el testimonio que tiene Dios sobre esta tierra. Nosotros somos la iglesia, los encargados de llevar el mensaje de salvación. Nosotros, al igual que Esteban, debemos proclamar: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y soportar nosotros el agravio. Juan 10:10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros hurtamos, matamos y destruimos a través de nuestra boca, a través de nuestras acciones, nosotros estamos tomando ¿qué? El papel de Satanás. Esto lo vimos cuando el Señor Jesús le dijo al propio Pedro, cuando no entendió cuál era la estructura de Evangelio: apártate de mí, Satanás. No nos dejemos usar por Satanás. Más bien, hagamos lo que hace Jesús. Llevemos vida. Llevemos el mensaje de amor, llevemos el mensaje de paz, el mensaje de consuelo que tiene Dios para cada perdido, contra esos impíos que nos parece que no merecen absolutamente nada. Nosotros algún día fuimos así, por más que nos creamos que fuimos muy buenas personas. Nosotros fuimos pecadores y seguimos siendo aún pecadores. La diferencia es que somos redimidos. Tengamos la mente de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, que desde allí, desde la cruz donde estamos con Cristo, podamos decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado a estas personas que están a punto de asesinarme, a aquellos que nos agravian. Que podamos dejar todo eso a un lado y podamos predicar del amor de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y el último contraste que podemos ver aquí es el odio contra el amor. Esteban, en medio de su lapidación, no expresó palabras de odio, sino de amor. No les tomas en cuenta este pecado. ¿Cuáles son nuestros deseos para los demás cuando estamos en medio de las circunstancias adversas? Pedir perdón por ellos, orar por ellos para que el Señor tenga misericordia de cada una de estas vidas que están alejadas, o más bien odiamos. Pedimos que descienda fuego del cielo para que los consuma. El Señor Jesús nos dijo: amen aún a sus enemigos, porque yo no he venido a salvar justos, sino a salvar pecadores. Y esa es la función de la iglesia: llevar el mensaje del Evangelio, aquel Evangelio que es poder de Dios, no de nosotros. Nosotros somos bendecidos cuando llevamos el mensaje. Romanos 5:8 nos dice esto claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos pecadores, pero redimidos. Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Y nuestra responsabilidad, nuestro deber, es llevar el Evangelio, de proclamarlo. Y aún nos puede pasar lo mismo que Esteban. Y muchos enviados, muchos misioneros, aún hoy son asesinados igual que Esteban, porque la gente no ha entendido lo que vino a hacer Jesús. Vamos a concluir con lo siguiente. La aparición de Esteban no es muy extensa, pero es el discípulo quien ha muerto con más similitudes con Jesús. Fueron llenos del Espíritu Santo de manera permanente. Enfrentaron al sistema y liderazgo religioso de su época.
Estoy hablando de Jesús y de Esteban. Fueron acusados de blasfemia, les levantaron testigos falsos y tuvieron un juicio falso. Ambos murieron fuera de la ciudad y fueron sepultados por simpatizantes. Los dos oraron a Dios por salvación de sus propios verdugos. Este es un ejemplo maravilloso de lo que puede hacer Jesús en la vida de un discípulo. Que Dios nos dirija para no olvidar el ejemplo de Esteban y podamos imitarlo como Él imitó a Jesús. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por este mensaje que tú nos has dado hoy, Señor. Solo te pedimos, Padre, que podamos ser como ese discípulo, como Esteban, este varón lleno del Espíritu Santo, Señor. Que aún sin tener en cuenta que él iba a ser asesinado, se levantó y expuso la verdad de manera firme delante de sus acusadores, Señor. Danos el denuedo, el valor, Señor, para proclamar el mensaje de salvación. Danos la capacidad y líbranos de todo temor para defender nuestra fe, aún en momentos de adversidad, Señor. Aún en riesgo de muerte, Señor, que tengamos la firmeza, que sepamos, Señor, la verdad, que vamos a estar contigo en ese mismo instante, Padre del cielo. Que es mejor morir que vivir negándote, Señor. Gracias, Padre, te damos por este mensaje, por todo lo que nos has mostrado, Señor. Que nuestras reacciones puedan ser conforme al carácter de Jesús en momentos de adversidad, Señor. Que podamos amar, Señor, que podamos librarnos del odio. Que podamos, Señor, ser hombres que te agraden, que podamos ser hombres que busquen tu voluntad en todo momento, Señor. Ayúdanos a llegarnos cada día a tu palabra, Señor, para ser edificados. Ayúdanos a tener una fe firme, Señor. Ayúdanos a llevar el mensaje a otros, Señor, y a edificar a nuestros hermanos. Gracias, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre, para terminar, mi amado invitado. Hoy hemos hablado de Esteban, aquel que defendió su fe y fue muerto. Para eso Esteban necesitó ser un hijo de Dios. La pregunta para ti, ¿eres tú un hijo de Dios? Necesitas reconocer que eres pecador, que el pecado ha levantado una barrera para que tú te puedas relacionar con Dios, pero que esa barrera fue disuelta, fue echada abajo en la cruz del Calvario por el mismo Señor Jesús. Tú necesitas reconocer que eres pecador y por lo tanto necesitas al Salvador Jesucristo. Te invito para que tú puedas hacer una oración en la intimidad y que puedas invitar al Salvador de la humanidad, al Señor Jesucristo, a que tome control de tu vida. Si haces eso, entonces pasarás a ser un hijo de Dios. Dios les bendiga.